Hola, soy Jesús Peralta y en esta ocasión vamos a resolver este problema que consta de un circuito RL, pues con obviamente un inductor de 0.6 henrios, tres resistencias de 20, 470 y 100 ohms, un switch que pues se cierra en un momento t igual a 0 y una fuente de tensión de 36 volts. Se nos piden estas cuatro cosas: el voltaje del inductor evaluado en 25 milisegundos, perdón. Se nos pide también el voltaje del inductor para evaluado en un milisegundo, el voltaje de la resistencia R1, la cual es esta, para un tiempo tau, que es la constante de tiempo, y en D se nos pide el tiempo T asterisco, vamos a llamar, tal que la corriente en el inductor sea de 100 mA. Muy bien. Entonces, bueno, primero que nada la resistencia R1 es esta, ¿no? R1, aquí este es R2, este es R3. A esta fuente de tensión, a la tensión que aporta, vamos a llamarle B. Y bueno, con eso pues vamos a empezar. Entonces, para encontrar todas estas cosas, para empezar, pues de los más importantes, pues es el voltaje del inductor, el cual es proporcional a la corriente del inductor, especialmente pues es proporcional respecto de una constante de proporción que es la inductancia. Es proporcional al cambio de la corriente del inductor respecto al tiempo. Entonces, de esa forma vamos a conseguir el voltaje del inductor, y para ello tenemos que encontrar la respuesta total pues del inductor en términos de su corriente. Para ello, pues la respuesta total en la corriente es igual a la corriente de saturación más la corriente inicial, por decirlo así, menos la corriente de saturación por este exponencial del tiempo negativo menos la constante de tiempo. Por supuesto que la constante de tiempo es la inductancia sobre una resistencia equivalente. Bien, entonces vamos a comenzar por, pues obviamente, conseguir cuáles son las constantes que aquí aparecen, como la corriente de saturación, la corriente inicial o I0, y pues la constante de tiempo, que es tau. Para ello, pues obviamente es lo que necesitamos para responder a cada una de las preguntas. Específicamente para esta vamos a realizar un método un poquito distinto, por decirlo así, pero pues igualmente vamos a depender de lo que aquí tenemos que obtener, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a centrarnos en conseguir esta corriente IT, que pues aquí es la que pues tenemos que usar para responder al inciso D. Vamos a usar esta corriente para obtener el voltaje del inductor y pues en general para responder todas esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar el circuito para un T menor que 0. Para un T menor que 0 este switch está abierto, no está conectado, y eso quiere decir que pues esta fuente de tensión pues no aporta nada, con lo cual solo nos queda esta parte del circuito, de donde pues podemos ver que como no hay fuentes externas, ¿no? Pues que exciten al circuito, pues la corriente esta pues va a tender pues a cero, no va a haber corriente. Aparte vemos claramente que si pues obviamente ignorando esta parte aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente aquí para averiguar cuál es el valor de la corriente y pues vamos a dar que es igual a cero, ¿no? Entonces de aquí podemos concluir que I0 es igual a 0. Luego, entonces para t mayor que 0 el circuito pues se redibuja de esta forma. Ahora sí está conectado el switch con lo cual pues tenemos el circuito de esta manera. Muy bien. Entonces vamos a asumir que este es un tiempo mucho mayor que 0, pues tendiendo infinito prácticamente. Para ello, si vemos la expresión aquí, pues para t tendiendo infinito esta exponencial tiende a 0 y pues la corriente tiende a esta corriente de saturación IS, con lo cual la que vamos a encontrar, la corriente que fluye por aquí por el inductor para un tiempo mucho mayor que 0, pues tendiendo a infinito, es esta corriente de saturación. Entonces nos vamos a dar la tarea de conseguir esa corriente de saturación. Con ello, gracias a esta expresión que tenemos aquí, si la corriente en el inductor es constante, esta derivada es igual a 0 y por lo tanto el voltaje del inductor es igual a 0. Es decir que aquí no hay un voltaje, hay un voltaje de 0 volts. Entonces, para conseguir el valor de la corriente de saturación vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esa trayectoria cerrada en sentido horario.
¿De dónde? Pues empezando por aquí tenemos menos b más, este es R1, entonces pues más R1 por IS más este es R3, entonces pues más R3 por IS, eso es igual a 0. De donde pues si sumamos ambos lados b y pues factorizamos IS y dividimos sobre R1 más R3, vamos a tener pues la corriente de saturación, que es igual al voltaje B sobre R1 más R3, lo cual pues B es igual a 36 volts y la suma de estas dos, pues R1 son 100, R2 son 200. Entonces esta corriente nos da el siguiente valor. Tenemos B, que son 36 volts sobre 120 ohm, lo que nos da 3 décimos de ampere, o para luego usarlos en estos incisos, esos son 300 miliampere. Esto vamos a anotarlo de esta manera. Muy bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Ya pues obtenemos estas dos constantes que necesitamos para la respuesta total, pues para la corriente. Lo que nos falta es obtener pues obviamente la constante de tiempo. Para ello vamos a obtener una resistencia equivalente de ese circuito mediante la aplicación pues del teorema de Thevenin y Norton, de los teoremas de Thevenin y Norton. Para ello entonces vamos a aplicar el teorema de Thevenin y Norton para encontrar un circuito equivalente a esta parte que pues esté conectado por dos terminales colocadas aquí, que esté conectada al inductor, de forma que pues vamos a aplicar pues el procedimiento de pues los teoremas de Thevenin y Norton, ¿no? Para encontrar pues el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y luego pues la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a colocar aquí los nodos. Este va a ser el nodo, vamos a señalarlo aquí, es el nodo A, acá tenemos el nodo B, con lo cual pues para obtener el voltaje de Thevenin tenemos que abrir esta parte del circuito y pues que estos dos nodos están en circuito abierto, es decir, de esta forma. Vamos a poner aquí equivalente de Thevenin pues de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos esta resistencia, se queda igual. Aquí tenemos el circuito abierto, aquí hay una resistencia, perdón. Aquí tenemos el circuito abierto y el voltaje entre estos dos nodos es el voltaje de Thevenin que estamos buscando. Como por aquí es un circuito abierto, en estas dos partes del circuito pues no pasa corriente. Eso quiere decir que la diferencia potencial entre estos dos nodos es la misma, pues el voltaje de esta resistencia, y como están en paralelo con esta fuente de voltaje, entonces el voltaje de Thevenin es igual a este voltaje B, el cual es pues de 36 voltios. Muy bien, entonces ahora para conseguir la corriente de Norton lo que seguiría es que tenemos que conectar estos dos nodos otra vez en cortocircuito y pues encontrar la corriente que baja por aquí, pero esa corriente es equivalente o es el mismo caso que la obtuvimos con la corriente de saturación, porque pues básicamente se asume que eso es como un cortocircuito, entonces pues es lo mismo, ¿no? Entonces básicamente tenemos que la corriente de Norton es igual a 3 décimos de ampere. Entonces la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. De esta forma tenemos el voltaje de Thevenin que son 36 voltios sobre 3 décimos ampere, y pues estos son 12 por 10, 120 ohms. Y pues con ello podemos reescribir este circuito con su equivalente de Thevenin mediante pues una fuente de corriente que está conectada en paralelo con la resistencia de Thevenin, y pues así, eso pues también está conectado en paralelo con el inductor, ¿no? Que pues está conectado pues a las terminales, a pues los nodos A y B, ¿no? Entonces de esta forma tenemos aquí la fuente de corriente que pues nos da una corriente igual a la corriente de Norton de 3 décimos ampere. Aquí tenemos la resistencia de Thevenin, pero aquí tenemos el inductor conectado a los nodos A y B de esa manera. Entonces esta resistencia de Thevenin
funciona como resistencia equivalente y con ello podemos calcular la constante de tiempo tau, que viene siendo la inductancia sobre la resistencia equivalente. Y pues la inductancia, recordemos que son 0.6 henrios y la resistencia equivalente son 120 ohms, con lo cual esto nos da una constante de tiempo de lo siguiente. Vamos a calcular 0.6 henrios sobre REQ, pues resistencia equivalente, que son pues 120 ohms. Entonces esto nos da 1 sobre 200 segundos o 5 milisegundos. Ambas respuestas son válidas, pero pues expresadas de la forma diferente. Vamos a usar estas dos pues para distintas cosas pues, a lo largo de los incisos, pues a conveniencia, ¿no? Muy bueno. Muy bien. Entonces, con eso ya podemos crear nuestra corriente total, nuestra respuesta total, y con ello podemos hacer el voltaje, de forma que pues vamos a hacer esta derivada. El voltaje en el inductor va a ser igual a L por la derivada respecto del tiempo de la expresión esta, de esta forma. Entonces aquí tenemos L, la derivada de una constante 0, y la derivada de esto pues nos deja lo siguiente: se queda ese término constante, se deja la exponencial como está y se multiplica por la derivada del exponente, lo cual es menos 1 sobre tau. Entonces el negativo lo metemos acá para cambiarlos de lugar, por así decirlo. Vamos a tener IS menos I0 de esta forma sobre tau, y esto pues otra vez por la exponencial que teníamos antes. Pero tau, pues todo esto ya lo conocemos, ¿no? Básicamente, aparte que pues conociendo la definición de tau podríamos pues simplificar, ¿no? Pero ok, vamos a hacerlo para que sea más evidente las unidades que van a tener, que van a ser volts. Pero pues si hacemos si sustituimos esto, esa expresión para tau, en este caso pues vamos a tener algo que es más claro de ver, ¿no? Respecto a las unidades. De aquí pues realmente tendríamos pues la inductancia sobre la resistencia equivalente. Esos pues se van a dividir, y esto nos da como resultado la resistencia equivalente por I0, IS menos I0 por la exponencial con tau. Aquí pues no es necesario sustituir su definición, ¿no? Ahora aquí podemos simplemente usar el valor que obtuvimos. Entonces este es el voltaje, lo cual pues si metemos los valores vamos a tener lo siguiente: pues 120 ohms por IS. IS es son 3 décimos amper, y pues I0 es 0, entonces esto nos tenemos son 120 ohms por 3 décimos amper de exponencial. Ahora aquí vamos a poner 5 milisegundos, y pues esto se va a reducir a 12 por 3, que son 36 volts si no me equivoco. De esa manera voy a corroborar. Efectivamente, es correcto. Bien, entonces vamos a proseguir. Vamos ahora a encontrar, pues ya tenemos el voltaje evaluado en tiempo t. Entonces vamos a encontrar pues lo que nos pide, ¿no? Entonces para el inciso A nos pide el voltaje del inductor evaluado en 25 milisegundos. Esto pues es esto. Aquí si evaluamos en 25 milisegundos, 25 sobre 5 nos da 5. Entonces estos tendrían 36 volt por E a la menos 5, lo que nos da un valor aproximado de pues tenemos 36 por la exponencial a la menos 5, lo que nos da 0.24 volt. Entonces inciso A, el voltaje del inductor para evaluar en 25 milisegundos es igual a 0. Bueno, aproximadamente igual, vamos a tomarlo como un igual, pero sabemos que obviamente es una aproximación, ¿no? Básicamente es un número irracional, entonces pues no acabaríamos por perder todos los números decimales. Entonces vamos a expresarlo simplemente así,
como se suele hacer en física. Entonces 0.24 volt. Bien, aquí tenemos el inciso A. Entonces el inciso B nos pide evaluar el mismo voltaje del inductor, pero ahora en un tiempo de 1 milisegundo. Entonces el voltaje del inductor para 1 milisegundo es igual a aquí mismo tenemos 1, entonces esto es básicamente E a la menos 5, a la menos 1 quinto. Entonces aquí tenemos 36 volt exponencial a la menos 1 quinto, lo cual igualmente es aproximadamente 29.47 volt. Entonces el inciso B, el voltaje en el inductor evaluado en 1 milisegundo, es igual a 29.47 volt. Luego para el inciso C tenemos que encontrar el voltaje de la resistencia evaluado en un tiempo tau. El voltaje de la resistencia 1 vendría siendo este, pero recordemos que bueno, un mejor ejemplo sería este, ¿no? Sí, pues mejor este. Aquí es básicamente para un T mayor que 0. Esto está conectado, ¿no? Para un T mayor que 0. Entonces, por acá pasa una corriente I de T, con lo cual el voltaje de la resistencia R1 por la ley de Ohm vendría siendo pues la resistencia R1 por la corriente I. Es decir, el voltaje de la resistencia R1 es igual a la resistencia, pues R1 en este caso, ¿no? Por la corriente I de T. Y con eso obtenemos VR1 de T. Entonces esto es igual, simplemente vamos a multiplicarlo. Tenemos R1 por IS más I0 menos IS exponencial menos T sobre tau. Y pues podemos sustituir valores aquí, lo que nos da lo siguiente. Pues tenemos R1 por IS. R1 tiene un valor de 100 ohms. Multiplicamos por IS, que son 3 décimos amperes. Vamos a obtener 30, si no me equivoco, sí, 30 volt. Tenemos entonces 30 volt. Y aquí pues vamos a tener I0, pues es 0, menos IS, que igual forma es menos, pues eso sería menos 3 décimos. Entonces aquí vamos a tener más menos 30 volt. Y pues sí, pues no, básicamente sería la multiplicación por R1 por menos IS, ¿no? Y aquí pues ponemos la exponencial menos T sobre, vamos a poner pues tau simplemente. Entonces el voltaje de esta resistencia R1 evaluado en tau viene siendo, pues aquí metemos tau, esto se va a hacer menos 1. Entonces vamos a tener, vamos a hacer esto, vamos a poner aquí 30 menos 30 E a la menos 1, todo esto volt. Entonces eso es igual a lo siguiente. Vamos a calcular 30 menos 30 exponencial a la menos 1, lo que nos da más o menos 18.96 volt. Entonces, por el inciso C, voy a marcarlo por aquí, el voltaje de la resistencia de R1 evaluado en tau es más o menos igual a 18.96 volt. Muy bien. Por último nos faltaría obtener el inciso D, que sería pues un T' tal que pues la corriente del inductor serían 100 miliamperes. Para ello vamos a, pues, a quitar un poco de lo que ya escribimos aquí. Vamos a borrar para tener espacio.
Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a llamar a esto, a este 100 mA, vamos a llamarlo I asterisco. Entonces tenemos que I en T asterisco es igual a I asterisco, y por la expresión que tenemos aquí es igual a la corriente de saturación más la corriente inicial menos la de saturación por la exponencial de menos T asterisco sobre tau. Entonces tenemos que despejar este T asterisco, de forma que pues vamos a manejar esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a restar a ambos lados IS para obtener lo siguiente, que I0 menos IS por la exponencial de menos T asterisco sobre tau es igual a I asterisco menos IS, de forma que pues esta I0 pues simplemente se va a 0. Entonces dividimos ambos lados por menos IS, vamos a obtener el valor del exponencial. Podemos pues simplemente vamos a voltear aquí estas dos corrientes, vamos a tener entonces IS menos I asterisco sobre IS. Calculamos el logaritmo natural de ambos lados para obtener entonces que menos T asterisco sobre tau es igual al logaritmo natural de IS menos I asterisco sobre IS. Entonces multiplicamos por menos tau a ambos lados para obtener finalmente el tiempo que deseamos, que es menos tau por logaritmo natural de esta resta de corrientes, pues y el cociente, ¿no? Entonces vamos a sustituir los datos que conocemos, lo que es igual a menos para el tau vamos a poner los milisegundos, 5 milisegundos por el logaritmo natural de, pues tenemos IS la podemos expresar, como decíamos, como 300 miliamper. Entonces vamos a tener 300 miliamper menos 100 miliamper, 200 miliamper. Sobre 300 miliamper tenemos 2 tercios, lo que es igual a lo siguiente. Tenemos menos 5 que multiplica el logaritmo natural de 2 tercios, y esto es igual a 2.03 segundos, milisegundos. Entonces, con eso tenemos la respuesta del inciso C. T asterisco es igual a 2.03 milisegundos. El inciso D, perdón, inciso D. Entonces, con eso ya tenemos todos los incisos respondidos. De esa forma concluimos pues este problema.